Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vegaco, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenas tardes, soy Carmen Enita Acevedo y a esta hora, a las 5:05 de hoy, 4 de diciembre del 2025, hablamos brevemente en un Qué Palo es Noticia, que quiero profundizar en una historia que salió esta tarde, realmente un informe de la Oficina del Inspector General que se convierte en una noticia súper importante para el periodismo independiente, pero más allá del periodismo independiente, para lo que supone que entre las agencias anticorrupción, la Oficina de Ética Gubernamental no encontrara ninguna evidencia para ir contra los conflictos de intereses que presentó el secretario entonces del Departamento de Agricultura bajo la administración de Pedro Pierluisi, cuando tenía como presidente de la Junta de la Autoridad de Tierras, secretario de Agricultura, y gerencia en los negocios que estaba haciendo el departamento, la Autoridad de Tierras, con una compañía privada para que sembrara placas solares, se utilizaran tierras del pueblo de Puerto Rico y la siembra iba a ser en una propiedad finca de una corporación en el cual participa el entonces secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiró. Esa noticia nos da la posibilidad de decir que todavía está pendiente ante los tribunales la petición de información que nosotros le hiciéramos a la Oficina de Ética Gubernamental y a su director Luis Pérez Vargas, que nos entregaran el informe de la Oficina de Ética con relación a su determinación de que no debía haber consecuencias por la querella que le radicó el exsecretario Carlos Flores a Ramón González Beiró en todo lo que tenía que ver con los negocios que estaba haciendo su familia, él como participante en esa corporación, con terrenos del pueblo de Puerto Rico para poder establecer en esos terrenos un negocio redondo de siembra de placas solares. Y eso se encuentra precisamente hoy, todavía sin determinar el tribunal qué va a hacer con nuestra petición de información. Y este informe de la Oficina de la Inspectora General confirma la investigación periodística. Vamos a hablar de eso exclusivamente en este programa, pero antes yo quiero, además de saludarlos a ustedes, darles una información que no traje en el programa de esta mañana y que me parece que abona la autenticación de esas propiedades, en este caso vehículos, que tiene don Frappé, y en el cual ha estado involucrada, sobre todo en campaña, la gobernadora Jennifer González Colón. Gracias por estar. Recuerden que pueden apoyar nuestro proyecto a través de este chat siempre que estemos en vivo. Y déjenme ver quién llegó por ahí. Llegó todo el mundo. Edgardo Núñez, Florence Ramos, Luis Daniel Ortiz, Mildred Lozada, Ixes Camilo, Irvin Maldonado, W. Teresa, está también Francisco Rosario,
Esta mañana estaba por ahí Lilian Ferrer de Chicago, Heidi Ramírez de Michigan, Luz Coleman de Nueva York. Saludos, Luz. Ahí hace frío, ¿verdad? Ya me imagino. También está por ahí Bodrogo, Víctor Cruz, Tito Crespo. Tú estabas perdido, te envié un mensaje. La semana que viene te llamo. Eliezer Ortiz, Ed Méndez, Lilian Rivera, Carolina Miranda, Ivonne Padua, Rapisquén, María Busó y Víctor Cruz también está por ahí. Bueno, inmediatamente, mañana vamos a tener un programa interesante porque, sobre todo hoy, hay dos seguimientos a informaciones que hemos cubierto antes y sobre todo esta semana, lo que tiene que ver con lo que está pasando con el Congreso y esa posibilidad de que se pongan de acuerdo entre republicanos y demócratas para detener lo que son las ejecuciones y las intervenciones en el Caribe por parte del Departamento de Guerra y Pete Hegseth y el presidente Donald Trump. Y por otro lado, acaba de bajar también un informe de la Oficina de la Inspectora General que tiene que ver con las certificaciones de Yanira Raíces. Le dieron, mire, caput a las 3. Vamos a hablar de eso mañana porque hay que ir sobre ese informe para dar información veraz sobre eso. Lo que no les dije esta mañana, que lo quiero traer porque es parte de lo que voy a insistir en traer con evidencia. Esta es la imagen de una caravana que se dio el 5 de junio del 2022. Ahí están todos los vehículos de colección de Don Frappé y está el famoso camión. Más de uno. Fíjense que hay 3 arrastres. Es increíble. Y en uno de esos camiones fue que se montó la gobernadora. No quiero dejar de establecer que lo hago precisamente para que ustedes tengan información corroborada, que son todos los intentos de corroboración y todo lo que hacemos para autenticar lo que le traemos con evidencia. La historia de la oficina de la Inspectora General y ese informe que baja hoy, gracias a la compañera Wilma Maldonado que me alertó del Centro de Periodismo Investigativo que ese informe había bajado, y precisamente nos toca de cerca porque fue a través de una beca que me dio el CPI para hacer una investigación que yo les propuse, que tenía en la mente hacía rato y que tenía que ver con lo que hacía el secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiró, siendo secretario y presidente de la Junta de la Autoridad de Tierra. Para mí, el segundo hallazgo de este informe de la Oficina del Inspector General también está cubierto en nuestra historia y fue motivo precisamente de que tuviéramos que ir a los tribunales, porque el hoy secretario del Departamento de Agricultura, designado por Jennifer González Colón y Irving Rodríguez, como director ejecutivo de la Autoridad de Tierra, nos negó el acceso a las minutas de la Junta de la Autoridad de Tierra. Y yo quería las minutas porque yo, obviamente, en mi investigación tenía información de que las discusiones de esa junta se daban en el contexto de la participación del secretario cuando precisamente se estaban discutiendo proyectos que le atenían a él, que tenía vigencia con sus negocios, porque eran transacciones como la que en efecto corroboramos, que incluía el permiso de la Autoridad de Tierra para sembrar placas solares en ciertas áreas entre Salinas y Guayama, y una de esas fincas era precisamente propiedad de la corporación en que tenía participación el secretario en ese momento, y todavía tiene participación, ahora me imagino que será más, Ramón González Beiró, en la finca de Agriart. Y las minutas, cuando nosotros las fuimos a buscar, nos dijeron que no nos las iban a dar. Pero lo más importante de ese segundo hallazgo es cómo la inspectora
determina exactamente lo mismo que descubrió nuestra investigación, y es que la Autoridad de Tierras no cumple con lo que establece la Ley 159 del 2013, que lo obliga a la transparencia de la gobernanza en las corporaciones públicas del gobierno de Puerto Rico, entre otras cosas, grabar las reuniones, tener accesible las minutas y sobre todo publicarlas en un portal de internet. Es decir, que aquello que nosotros le dijimos al secretario y que el secretario nos contestó como él solía contestar cuando sobre todo las mujeres lo confrontan con las irregularidades de él en su función pública, con una súper mala crianza, todo está en esta historia, y dijo que esa ley nadie la cumplía y que él no la cumplía y que no le importaba. Y esa ley precisamente lo que hace es, como dice el texto del propio informe de la inspectora, establecer lo que es la transparencia y la gobernanza, la sana gobernanza de las corporaciones públicas. La Autoridad de Tierras le aceptó a la oficina del inspector que no tienen un portal viable, independiente, para transmitir las vistas públicas, las vistas de esa junta, y que ni el Departamento de Agricultura tampoco tiene un portal para hacerlo. El gerente de sistemas de información le contestó el 8 de noviembre, el mejor día del año, día de mi cumpleaños, a la oficina del inspector, que la autoridad tampoco tiene un portal propio ni conserva grabaciones de audio o video de las reuniones de la Junta de Gobierno. Yo quiero que ustedes sepan que eso es una violación a la ley 159, traído igualmente en nuestra historia, porque había que establecerlo, sobre todo con la contestación del propio secretario, porque precisamente lo que nosotros tuvimos que investigar y que tuvimos que ir al tribunal para que nos dieran las minutas tenía que ver con la transparencia y el trabajo de una gobernanza de una corporación pública que no suponga, como supone y comprobó la investigación, un conflicto de interés. Porque se trata de fondos públicos, no se trata de la chequera del secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Peiró, ni de, en aquel momento, el director de la Autoridad de Tierras, Irving Rodríguez. Hoy secretario de Agricultura, un buen PNP que colocó ahí Jennifer González Colón. Y lo que es obviamente súper importante de este informe tiene que ver precisamente con el conflicto de interés que nosotros le planteamos al secretario que él tenía cuando se sentaba en esa junta, aprobaba transacciones, nunca pudo comprobar que el día en que se discutió ese negocio con las fincas de Agriart, estuvo fuera de la reunión, nunca lo pudo evidenciar. ¿Y qué dice la oficina del inspector general? Pues precisamente que de la evidencia recopilada se muestra que durante el periodo examinado se desarrollaron proyectos de energía renovable en terrenos pertenecientes a una empresa privada vinculada a un exfuncionario ejecutivo del DEA, no lo dice, pero es el secretario, aunque el exfuncionario formalizó un mecanismo legal para manejar intereses privados antes de asumir funciones oficiales. Se identificaron elementos posteriores que pudieron afectar la efectividad de ese mecanismo y generar una apariencia o posible conflicto de interés. ¿Qué se incluye? La participación de personas con vínculo directo con el exfuncionario en la estructura directiva de la empresa propietaria de los terrenos. En efecto, Agriart, cuyo presidente es su hijo, cuando salió e hizo un fideicomiso ciego, el entonces secretario, y sus dos socios, pero sobre todo su hijo, el hijo de Ramón González Peiró,
¿Qué más determina este informe? La aprobación bajo la administración del exfuncionario de guías internas y procesos para evaluar proyectos de energía renovable, los cuales fueron utilizados para endosar proyectos en terrenos vinculados a la empresa. La formalización de múltiples contratos relacionados con estos proyectos por agencias del gobierno que interactúan con el Departamento de Agricultura, lo que pudo haber generado beneficios indirectos a la entidad privada relacionada. La ausencia de divulgación completa de información relevante sobre la estructura de la empresa al momento en que se evaluó el mecanismo de prevención de conflicto de interés. Cuando yo leo esto, recuerdo exactamente las palabras de Luis Pérez Vargas y de su oficina cuando yo le solicité o traje, mejor dicho, la información de que le envió una carta a Ramón González Beiró exonerándolo de todo posible conflicto porque tenía un fideicomiso ciego. Recuerdo la molestia de Luis Pérez Vargas porque yo traje esa investigación y cuando le notificó a González Beiró que estaba libre de polvo y paja, yo hice un análisis y traje precisamente lo que siempre le he cuestionado a Luis Pérez Vargas, es la incapacidad de la Oficina de Ética Gubernamental de ponerle el cascabel al gato. Y siempre echarle la culpa a los tribunales de que no le dan fuerza de ley, de que le resuelven en contra, le debilitan aún más la capacidad que ellos tienen para llevar a término los casos. El problema es que aunque eso sea cierto en parte, Luis Pérez Vargas tuvo la oportunidad en este caso de determinar exactamente lo que determinó la oficina del inspector general. Y le tiró la toalla a Ramón González Beiró. Y lo que descubrió el periodismo, que lo trajimos con investigación, fuera de toda duda, hasta con los documentos, todos en la historia, que publicó el CPI y que nosotros replicamos en Bonita Radio, decidió que no había conflicto, que no tenía problema. Y hoy la oficina de la inspectora general definitivamente le hace mella a la credibilidad de la Oficina de Ética Gubernamental. Es una agencia igualmente anticorrupción, como ellos dicen. Se pasan retratándose, diciendo que somos los más duros. Y esa oficina le dijo a la Oficina de Ética que en efecto hay conflicto de interés y que hubo evidencia que les demostró incluso la violación con relación a la ley 159, que no proveían información sobre la estructura de la empresa porque el hijo de González Beiró es el presidente de esa empresa. Pero Ética Gubernamental, que se supone que maneje precisamente, más allá del conflicto, la apariencia del conflicto, no hay caso. El buen PNP de la Oficina de Ética Gubernamental. Y esto, aun cuando no es una victoria en el nivel de anticorrupción de esas agencias, por lo menos le da la posibilidad al país de entender por qué el periodismo en todo esto es más que importante, sino urgente, que haga el trabajo que tiene que hacer. Porque si no lo hubiéramos hecho primero, no hubiera tomado la decisión necesariamente que tomó la Oficina de Ética y finalmente tomó la decisión que tomó de tirarle la toalla a González Beiró, pero hubo una agencia que dijo, fíjate, no, aquí hay conflicto. Incluso con el mecanismo que la propia Oficina de Ética Gubernamental le dijo a González Beiró que preparara
el fideicomiso ciego. No importa. Y ustedes saben lo más importante, es que no puede haber fideicomiso ciego que salve el conflicto de interés. Cuando estamos hablando que incluso los mismos reglamentos que se hicieron bajo la administración de Ramón González Peiró protegían y le daban posibilidad de tener más proyectos a las corporaciones de él, de siembra de placas solares. Ustedes me dirán si esto no es como, wow, qué increíble que vemos y seguimos viendo la luz, sobre todo cuando llegan estas decisiones que dan al traste con aquellas que tomó la Oficina de Ética Gubernamental. No se llama Oficina de Bobería, se llama la Oficina de Ética Gubernamental. La oficina que se supone que le diga desde el empleado de más bajo nivel en una agencia pública lo que tiene que hacer para no ser corrupto. Parecería que hacen todo lo contrario. Me voy temprano. Tengo que seguir en mis líderes de investigación, que créanme, diciembre empezó bien interesante. Yo los dejo. Mañana es un día que vamos a tener muchas informaciones, sobre todo esas que les dije. Vamos a contextualizar bien lo que está pasando en Estados Unidos con el asunto de la posible intervención militar, pero sobre todo las decisiones que se han tomado desde el Ejecutivo, Donald Trump y el Departamento de Guerra con relación a las intervenciones en el Caribe, porque parecería que el Congreso va a discutirlo en profundidad. Y como escuché a un almirante hablando esta tarde realmente, en una intervención en un medio de comunicación allá, estamos hablando de que las decisiones que se están tomando son decisiones como si estuviéramos en guerra. Y se supone que la guerra la declara el Congreso, no el presidente. Interesante. Nos vemos. Gracias por estar. Recuerden, pueden ir a donar a través de nuestro chat siempre que estemos en vivo. También lo pueden hacer en bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, en ATH Móvil, Periodismo 21 y Bonita Radio. Y siempre envío de cheques y giros postales a nombre de Onda Virtual o Periodismo 21. Éxito. Nos vemos cuando mañana a las 8. Si duermo hoy. Mañana a las 8 en otro Noticias con Café. Que las pasen súper bien. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.